Daniel capítulo 6, a partir del versículo 15, nos dice la Escritura que aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: «Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado». Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: «El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre». Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones?». Entonces Daniel respondió al rey: «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo». Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: «Paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones». Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Desde la creación hasta nuestros días, todo forma parte de la historia humana que nuestros ojos pueden ver. Pero detrás hay una intrahistoria que está dirigida y gobernada a través de la providencia por parte de Dios. Podemos analizar los libros de historia antigua y ver cómo se ha ido desarrollando nuestro mundo. Y podemos ir al libro de los libros, las Sagradas Escrituras, para ver quién tiene las riendas reales de la historia. Al examinar el trasfondo de las distintas secuencias históricas que han ocurrido en nuestro mundo, y en especial el libro de Daniel, que es en el que estamos ahora centrados, veremos que forma parte inseparable de la Biblia, que es la palabra inspirada por el Espíritu Santo. De manera que tenemos que tener en cuenta que, siendo parte de la Biblia, este libro no se escribió para contarnos las aventuras y desventuras de Daniel en el Imperio Caldeo y luego en el Medo-Persa. No. Este libro se escribió para enseñarnos cómo se mueve el maligno en este mundo y en qué situación está la batalla que se libra continuamente entre el pueblo de Dios y Satanás. La cristiandad aún no se ha dado cuenta de esta situación. Pero si ignoramos que vivimos en un mundo dominado por el mal y sometido a las consecuencias de la caída, entonces seremos engañados continuamente por quien es llamado por Cristo el padre de mentira. Nos arrastrará a la turbación, nos hará caer en la frustración, nos llevará a dudar del amor de Dios para con nosotros y caeremos en la desesperación, porque no hemos entendido el mundo. La promoción en la escala social siempre genera envidias, y en el caso de Daniel no fue una excepción. Se ganó la envidia de los poderosos del nuevo imperio porque era un hombre impecable en su conducta. Y como ya hemos dicho en otras ocasiones, si tú eres impecable en tu trabajo, vas a tener enemigos dentro de tu trabajo.
Por lo tanto, su integridad provocó que los más influyentes de la corte, dado que no hallaron nada en su conducta digno de reproche, ni en nada de su conducta durante todos los años que llevaba en altas instituciones del Estado, que eran 70 años, no encontraron nada, entonces se decidieron a atacar un asunto muy personal, algo que tenía que ver con su fe. En una sociedad donde no hay Dios, alguien ocupa el lugar de Dios, pero alguien lo ocupa. Por todos los medios, en nuestro mundo hay que quitar la voz de Dios y poner la voz del hombre, y poner sus intereses partidistas. Esta manera de entender la autoridad, el orden y la imposición del poder es el resultado de lo que se llama teoría social. Y esto siempre ha existido. De la misma manera que nosotros tenemos las Sagradas Escrituras como regla de fe y conducta, los políticos también tienen su particular doctrina para imponerla a la vida de los ciudadanos. Los comunistas, por ejemplo, dicen que la mentira es un arma revolucionaria. Así que, queridos hermanos, los que quieran ir detrás de los comunistas, que sepan que les van a engañar hasta en la sopa, que resulta que no es sopa. Otras ideologías que se presentan así un poco más maquilladas, rechazan el concepto de verdad en favor de la relatividad. Todo es relativo, todo es relativo. Esta relatividad niega la verdad y los principios, por lo que acaba siempre produciendo unos ciudadanos mediocres e infantiles, que de manera sutil son sometidos al totalitarismo de un régimen que impone cómo son las cosas y qué es lo que sus ciudadanos tienen que hacer, dictamina cómo tienen que pensar y establece imposiciones para la vida de acuerdo a su interés ideológico. El problema es que siendo el hombre como es, un ser pecador y egoísta y soberbio, cuando carece de valores morales, esa ley de la mayoría, de lo que se haga por consenso, es realmente una tiranía. Si la sociedad donde se da esta ley sin valores está nadando en la opulencia, pues no va a prestar la más mínima atención a los valores morales, porque lo que piense la mayoría es lo que hay que hacer. Y si miramos las secuencias de la historia, la gente ha estado tan a gusto con lo que la mayoría pensaba. Esto es lo que la Escritura denomina el camino ancho. Como todos están de acuerdo en que algo es así, pues todos vamos tan contentos por el camino ancho. Pero el Señor ya avisó desde temprano en las Escrituras de que cuidado cuando uno nada en la opulencia, que se olvide de Dios. El libro del Deuteronomio nos dice en el capítulo 6, versículo 10, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas, que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas, que tú no cavaste, viñas y olivares, que tú no plantaste, y después de que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Acuérdate de quién llevó a cabo todo esto. Porque el ser humano, nadando en la opulencia, cree que todo es gracias a él. Esto es del mundo en el que vivimos. Estamos más o menos en un entorno de opulencia. Todo es gracias a nuestro esfuerzo. Pero aquí Dios no ha intervenido en nada porque yo lo he trabajado. De manera que todo esto que ocurre en nuestros días también ocurría en tiempos de Daniel. No hemos avanzado nada, salvo que con el paso del tiempo se aplican técnicas cada vez más sutiles de manipulación mental, de ingeniería social y de engaño superlativo. Todo es mucho más sutil, pero el efecto es el mismo en los ciudadanos. Y esto es también lo que había en tiempos de Daniel. Era la imposición del régimen. Y aquí todo el mundo tenía que hacer lo que tenía que hacer, de acuerdo a la imposición del régimen. Hoy vamos a ver 3 puntos que destacan en nuestro texto. En primer lugar, vamos a ver la actividad de los ángeles, porque Daniel está hablando de que un ángel tapó la boca de los leones. En segundo lugar, vamos a ver la creación invisible. Y en tercer lugar, vamos a ver la justicia y su alcance universal. Así que vamos a ver en primer lugar, como decía, la actividad de los ángeles.
Daniel 6:9 nos dice que el rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? El texto nos dice que el rey se levantó al amanecer, muy temprano. Sin perder un segundo se dirigió apresuradamente al foso de los leones, y tenemos en cuenta que Darío no durmió aquella noche, estaba completamente inquieto. Una vez allí comienza a llamar a Daniel. Es probable que Darío hubiera escuchado la historia de cómo Dios había librado a los compañeros de Daniel en aquella historia de el horno ardiente, en tiempos de Nabucodonosor, cómo Dios libró a aquellos 3 hombres de ser quemados vivos en el horno. Y seguramente sabría también lo que había sucedido la misma noche que Babilonia cayó en manos del imperio medo-persa, y cómo Dios había revelado a Daniel la interpretación de la escritura misteriosa que apareció en la pared con aquel dedo que estaba indicando que era el día de dar cuentas del rey de Babilonia. Por lo tanto, había mucho que este rey tenía en su mente de sucesos anteriores que formaban parte de la historia. Y a esto se le añade que Darío sí sabía que el testimonio de Daniel era impecable, por eso le dolió mucho cuando el engaño de los sátrapas hicieron que Daniel acabase en el foso de los leones. A la pregunta del rey, Daniel respondió inmediatamente, versículo 22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. No debemos pasar por alto que, teniendo en cuenta el perfil de Daniel, es lógico que aparte de sus 3 veces al día que oraba, ante esta situación orase todavía con más intensidad. En todo este tiempo, desde que conoce el decreto hasta que es arrojado al foso, Daniel presentó su causa delante de Dios. Y esto lo equipó de forma sobresaliente, porque fijaos, no le vemos quejarse. Nada, no aparece ninguna queja por parte de Daniel ante el futuro que se aproximaba. No le vemos murmurar contra Dios. No le vemos desalentarse ni siquiera. No hay ni el más mínimo indicio de amargura en su espíritu, ni tampoco se deja atrapar por los brazos del gigante desesperación, tampoco. Daniel confió en su Dios, que durante tantos años le había guiado y guardado, y le había sacado en más de una ocasión de la pena de muerte. Por supuesto que Daniel no pensaría que sería librado de los leones, sino que la voluntad de Dios se hiciera según él quisiera. La consecuencia de toda su vida íntegra, de su comunión constante y de su testimonio insuperable, fue que mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Mi Dios envió su ángel. Y aquí se introduce un elemento por el que Dios actúa sobre el reino de los hombres. La Biblia describe a los ángeles como seres espirituales que sirven a Dios a favor de su pueblo. En Hebreos 1:14 se nos dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Así que aquí tenemos un dato interesante de una de las misiones de los ángeles. Son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. En algunos círculos religiosos se habla mucho de los ángeles. De hecho, en algunos entornos se adora a los ángeles. Y se dicen cosas de ellos que la Biblia no enseña. Debemos conocer, por tanto, cuál es la creación de Dios y cuál fue también la creación de estos seres invisibles que pueden tomar forma humana según consideren y que Dios los envía a realizar diversos servicios en favor de su pueblo. En la mayor parte de los casos, Dios no actúa directamente al imponer su criterio sobre este mundo. Por ejemplo, ¿Dios ha ido directamente a alguna de vuestras casas para deciros os vais a convertir y yo os voy a convertir? Esto no lo ha hecho nunca. ¿Pero qué medios utiliza Dios para llamar a su pueblo a la salvación? Pues otro hombre o otra mujer que te ha hablado del Evangelio. Y por medio de lo que esa persona te ha hablado del Evangelio,
la palabra de Dios ha sido predicada y el Espíritu Santo toma esa palabra y la aplica a tu corazón. Pero el medio que Dios ha usado ha sido un hombre o una mujer. Pues esto pasa con los ángeles. Exactamente lo mismo. Cumplen un propósito de Dios en cuanto a cómo Dios ejerce su poder en este mundo. Pero ellos son ministros que sirven a los propósitos divinos. Nos dice Romanos 10:13. ¿Cuál es el medio que Dios utiliza para que el mundo conozca el Evangelio? Pues otros que predican el Evangelio. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice Pablo. Ahora bien, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Porque si nadie les ha hablado, ¿cómo van a creer en algo que no saben que existe? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si tú no escuchas algo, de algo no sabes nada. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Así que vemos que Dios no actúa directamente, sino que utiliza medios para cumplir sus fines. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. De manera que Dios usa a su pueblo para predicar el Evangelio, usa a su iglesia para predicar el Evangelio, pero Dios no actúa directamente, sino a través de los medios que Él ha establecido para cumplir su propósito. Conocimos a Dios no a través de una acción directa suya, sino que Dios usó estos medios para conocerle. Así también los ángeles están interviniendo por mandato divino para llevar a cabo sus propósitos en este mundo. Solo en el cielo sabremos de cuántos peligros fuimos librados por medio de los ángeles. Pero aquí no lo sabemos, porque no los podemos ver. No sabemos cómo se están moviendo ni qué están haciendo. Lo que sí nos dice el apóstol Pedro es que los ángeles están uniéndose al culto público de Dios en su día para escuchar, para ver todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Los ángeles están dentro de las iglesias escuchando la palabra de Dios. Dice el Salmo 34:7 que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Todas las religiones reconocen la existencia de un mundo espiritual. Por eso vemos sus mitologías que hablan de dioses, de semidioses, de espíritus, de demonios, de genios, como el de Aladino. La Iglesia siempre ha creído en la existencia de los ángeles. De hecho, la Escritura, en numerosas ocasiones, cita la actividad de los ángeles. Y es por esto que cuando la leemos, nos encontramos a menudo con ellos, con su actividad. A ellos se le atribuyen funciones de vital importancia para cumplir la voluntad que Dios ejerce sobre este mundo. Y especialmente en la Iglesia, con la Iglesia, para los creyentes, especialmente en este contexto. Es por esa razón que debemos atender lo que la Biblia nos habla acerca de ellos. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, la creación invisible. Lo que nos encontramos es que son criaturas inteligentes que están a un nivel muy superior al hombre. Por lo tanto, no tenemos que ir a ver si hay extraterrestres en el mundo. Los ángeles son extraterrestres. Así que ya tenemos aquí a los extraterrestres. Vamos a ver en primer lugar su naturaleza. Las Escrituras no les atribuyen ninguna clase de cuerpo físico como el nuestro. Son seres invisibles y son seres inmortales. No tienen el don de la omnipresencia. Dios es omnipresente, está en todos los sitios a la vez. Los ángeles no. Si están en un sitio, no están en otro. Es algo que también muchos le atribuyen a Satanás. Satanás está en todos sitios. No, Satanás es un ser creado. Si está en un sitio, no está en otro. Así que no tiene el don de la omnipresencia. Esto es exclusivo de Dios. Son seres invisibles e inmortales. No están en todas partes. No están en un espacio con limitaciones como le estamos nosotros, con nuestros cuerpos físicos. Por ejemplo, aquí cabemos 100 personas y no cabe nadie más. Pero en el caso de los ángeles, sí cabe mucho más, porque no están sujetos al espacio. Es por eso que se nos narra una situación entre un endemoniado y el Señor, porque los demonios también son ángeles, aunque caídos. Pero fijaos lo que nos dice Lucas 8:28. Lucas 8:28 está hablando de un endemoniado que al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz:
¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por lo tanto, los demonios sí sabían quién era Cristo. Los israelitas no tenían ni idea, pero los demonios sí, lo sabían perfectamente. Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Así que en un cuerpo físico de una persona había una legión. Una legión son 6.000. Pues había una legión. Entonces nosotros estamos limitados por nuestro cuerpo físico y por el espacio que ocupamos. Los seres espirituales no. Como espíritus que son, decía, poseen inteligencia y voluntad. Con respecto a su conocimiento son muy superiores a los hombres. Tienen un enorme poder que es desconocido para nosotros. Sin embargo, todos estos atributos están sujetos a las limitaciones que pertenecen a las criaturas, porque ellos son seres creados, igual que nosotros. Los ángeles no pueden alterar las leyes de la naturaleza, no pueden escudriñar el corazón, no saben lo que estás pensando, porque todas estas prerrogativas son exclusivas de Dios, exclusivas. En segundo lugar, vamos a ver su estado. Se nos enseñan que todos eran originalmente santos. También se debe deducir, en base a las declaraciones de las Escrituras, que fueron sometidos a un periodo de prueba en el que algunos guardaron su primer estado y otros cayeron de ese primer estado. Una tercera parte, nos dice la Escritura, una tercera parte de las huestes celestiales siguieron a Satanás en su rebelión. Los que mantuvieron su integridad son descritos como confirmados en un estadio de santidad, ángeles puros, con un gran celo para servir a Dios en todas las misiones que les son encomendadas a lo largo y ancho de este mundo y a lo largo de la historia. Y en tercer lugar, vamos a ver su misión, porque las Escrituras enseñan que los ángeles son muy activos en 3 áreas específicas. La primera, en adorar a Dios. Los seres humanos no, los ángeles sí, en adorar a Dios. Esa es su primera misión. La segunda, en ejecutar la voluntad de Dios a lo largo de este mundo. Y la tercera, en asistir a los herederos de la salvación. Esas son sus labores fundamentales. Son descritos atendiendo a Cristo y dispuestos a desempeñar cualquier servicio que se les pueda asignar en el avance del reino de Cristo en este mundo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento aparecen en muchas ocasiones. La primera, cuando Adán y Eva caen, que los ángeles se ponen a la entrada de Edén y no les permiten ya entrar. Así que ahí es donde en primer lugar aparecen. El ángel enviado por Dios ejecutando sus juicios en Egipto en la noche de la Pascua, donde todos los primogénitos de los hombres y de los animales murieron. También el ángel iba a ejecutar un juicio contra Jerusalén en tiempos de David, segundo libro de Samuel 24. Un ángel alentó a comer a Elías cuando huía de Jezabel. Un ángel mató en una noche 185.000 hombres en el campamento de los asirios para librar a Jerusalén del cerco a la que la tenían sometida. Es un texto que aparece en el segundo libro de Reyes, capítulo 10. Eliseo oró al Señor para que su siervo viera el ejército invisible que rodeaba a Jerusalén para defenderla. Y allí ese hombre vio todo el ejército celestial cómo estaba dispuesto a defender a Jerusalén. Es un texto que aparece en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. También aparece en el Nuevo Testamento, anunciándole a María el nacimiento del Señor. También aparece anunciando el nacimiento ya a los pastores. ¡Gloria a Dios en las alturas! El coro de los ángeles estaba allí. También están sirviendo al Señor en la tentación. Están en su resurrección y en su ascensión. Están cuando las mujeres fueron a la tumba y allí vieron al ángel dentro de la tumba. Siguen siendo espíritus ministradores para los creyentes,
Y nos dice la Escritura que acompañarán a Cristo en su segunda venida. Estos son los ángeles. En cuarto lugar, vamos a ver su número. ¿Cuántos ángeles habrá? Por lo que dice nuestro Señor, sabemos que hay muchas legiones. Una legión, como he dicho antes, son 6.000 soldados, pero hay muchas legiones. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 11, nos dice: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Millones de millones. Millones de billones son billones. Ahora bien, aquí hay una particularidad. No es igual un billón en Europa que un billón en América. No. En Europa es un 1 con 12 ceros. Es un millón de millones. En América es 1.000 millones. 1.000 millones no es un millón de millones. En Europa es un 1 con 12 ceros. En América es un 1 con 9 ceros. O sea que es bastante menos. Si alguien nos tiene que pagar un billón, que sea un billón europeo. Porque si es americano, estáis muertos. Ahora, si vosotros tenéis que pagar un billón, da igual que tenga 12 ceros que 9. Vais a la cárcel directamente, porque ¿quién tiene esa cantidad de dinero? Es evidente que la creación invisible está compuesta por un número extraordinario de criaturas que rinden un servicio excepcional al reino de Cristo en este mundo. Como ya he dicho, al igual que Dios se vale de los creyentes para anunciar el Evangelio y seguir llamando a su pueblo a través de la predicación de la palabra, y no lo hace pasando por alto esta secuencia, de la misma manera también los ángeles cumplen su voluntad en este mundo y ejecutan aquello que Dios le ordena que tenga que llevar a cabo en este mundo. Vamos a ver en quinto lugar su jerarquía y su rango, porque la Biblia usa nombres específicos para indicar diferentes categorías de ángeles. El nombre ángel es genérico y significa mensajero. Incluso en el libro de Apocalipsis, cuando aparecen las 7 iglesias, se escribe al ángel, habla de mensajero. Posiblemente se refiera no a un ángel como tal, sino al pastor de tal iglesia. Es un mensajero, por tanto es un nombre genérico. Pero aplicado a este mundo espiritual, nos encontramos que hay varios nombres específicos que indican diferentes categorías en la estructura, en la jerarquía de los ángeles. Así que esto no es una anarquía. No, está todo ordenado. Ordenado, incluso en el mundo espiritual está todo ordenado. En primer lugar, los querubines. Se mencionan repetidamente en las Escrituras. Son los que guardaron la entrada al paraíso. Son los que contemplan el propiciatorio. ¿Sabéis que en el arca de la alianza había 2 querubines, que el uno al otro tocaba con sus alas, y los dos estaban mirando el propiciatorio? Y el propiciatorio, recordamos que esto era un símbolo de lo que después sería Cristo, que Cristo es nuestra propiciación, de manera que la ira de Dios no se descarga directamente sobre nosotros, sino sobre la tapa que los ángeles estaban mirando, absortos, que era el propiciatorio. Tanto en Ezequiel capítulo 1 como en Apocalipsis 4 están representados de diversas formas como seres vivientes. Estas representaciones son simbólicas, sirven sencillamente para expresar su extraordinario poder y majestad, que es sobrecogedor. Las veces que alguien ha tenido la opción de ver a un ángel, le han temblado las rodillas, de miedo. Así que no estamos hablando, ¡ay, mira qué cuántos angelitos! No. Es un tema delicado. En primer lugar, decía, estaban los querubines, en segundo lugar, los serafines. Solamente se citan en Isaías 6, y a diferencia de los querubines, los serafines permanecen alrededor del trono de Dios como siervos del Rey de Reyes, adorándole. Su misión, adorar al Señor. Luego, dentro de ellos aparecen los principados, poderes, tronos y dominios. La Biblia habla de ciertas categorías de ángeles que ocupan puestos de autoridad en el mundo angelical y son nombrados como principados y poderes. Y estas definiciones indican diferencias de rango entre ellos. Es lo que también hemos leído en Efesios 3, que el Evangelio también es predicado a estos poderes y dominios que están en otros niveles diferentes al nuestro, que también están aprendiendo, porque son seres inteligentes. Luego están los arcángeles, que se nos citan a Gabriel y a Miguel.
A diferencia del resto de ángeles, a ellos se les menciona por nombre. A los otros no, a estos sí, por nombre. A Miguel se le llama arcángel en Judas 9. Y por la expresión usada en Apocalipsis 12:7, parece que ocupa un lugar destacado entre los ángeles. Los pasajes de Daniel también señalan, que vienen más adelante, señalan el hecho de que Gabriel es un príncipe entre los ángeles. Posiblemente sea el primer rango en la estructura angelical, el arcángel. Es el primer rango. Pero resulta que a esta misma categoría pertenecía Satanás. Primer rango. Y es curioso porque en las Escrituras sí que aparece una definición de Satanás. La encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 28, a partir del versículo 12 que vamos a leer, para ver qué es lo que ocurrió con Satanás. Pues la Escritura nos lo dice. Ezequiel 28:12. Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras, está hablando del rey de Tiro, pero está hablando de Satanás. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Uno de los príncipes del mundo espiritual. En Edén, y aquí identifica el lugar, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Así que no olvidemos que Satanás es un ser creado. Porque muchas veces la gente dice, bueno, Satanás contra Dios, Dios contra Satanás, como si tuvieran los dos el mismo poder. Bueno, uno es el creador y otro es un ser creado. Así que no tiene nada que ver. Versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contracciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contracciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Así que aquí tenemos una descripción de la caída de Satanás. Con su astuto engaño sobre Eva, sugiriéndole que sería igual a Dios, provocó su desobediencia. Corrompió la naturaleza humana en la caída. Y toda la humanidad a partir de ese momento es esclava de Satanás. Toda la humanidad desde ese momento es esclava de Satanás. Y toda la creación ha quedado afectada. Es tal su astucia y atrevimiento en su soberbia superlativa que incluso le propuso a nuestro Señor que le rindiera adoración en lo que se conoce como la tentación. Aparece en Mateo 4:8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Aquí estaban incluidos los aztecas seguramente. Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Esta afirmación de Satanás nos muestra en qué ámbitos Dios le ha dado poder tras la caída. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Así que la tentación debió ser colosal. Más aún por la oferta que le propuso. Todo esto te daré si postrado me adorares. Hay que ser atrevido. Pero el asunto es que si podía darle los reinos del mundo, es porque eran suyos. Esto nos da una pista bastante importante, para que no pensemos la humanidad, todos buenos. No. Como suyos que son, Él dispone de su poder
para someter a sus esclavos que están en las altas instancias del poder. Por eso podemos ver su papel destructor, que se ajusta a la definición que Cristo hizo de Satanás, homicida y mentiroso, exactamente lo que hacen sus hijos, que están repartidos en las altas instancias del poder en este mundo. Son sus hijos. No podemos pasar por alto todos estos detalles de las Escrituras para saber en qué mundo vivimos y la confianza que le debemos a nuestros líderes políticos, que debe ser cero o inferior. Su soberbia fue tal que le propuso al Señor que le adorara. Mateo 4:10, que cuando hizo esto, el Señor le dijo: «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». La reprensión es excluyente. Solo Dios es digno de ser adorado. Solo Dios, solo Dios, solo Dios. Pero la cristiandad no lo entiende así. Pero el texto más claro no puede ser. Además tenemos los mandamientos, que el Señor lo que hizo fue ratificar los mandamientos. El primer mandamiento, Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por si quedan dudas, el segundo mandamiento, versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. De manera que el Señor ratificó lo que ya estaba escrito en estos dos primeros mandamientos. Y la secuencia que sigue nos muestra el rechazo frontal de Satanás ante esta afirmación, porque se nos dice en Mateo 4:11 que el diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Nuevamente aparecen los ángeles. Pero el matiz aquí es que no se puede adorar a nadie que no sea Dios. Y para que no quede también ninguna duda de quién es el único al que se debe adorar, el apóstol Juan nos narra esta escena tras concluir su libro, en Apocalipsis 22:8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Era el ministro que Dios había enviado para darle a conocer todo lo que tenía que ver con el movimiento del mundo y todo lo que ocurre en las tripas de este mundo. Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero el ángel me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. A nadie más. Así que nos resulta bastante perplejo cómo la Iglesia de Roma, llamada católica, romana, tiene la idolatría en todos sus entornos. Y cómo la Iglesia ortodoxa está exactamente igual. Todo es idolatría. Pero si la Biblia habla clarísimamente de que solo Dios puede ser adorado, nadie más que Dios. Cualquier adoración a otro ser o a otra imagen atenta contra el primero y especialmente contra el segundo de los mandamientos. Así que no hay ninguna excusa porque Dios ha dejado con precisión este mandato. En tercer lugar, vamos a ver la justicia y su alcance universal. Dios ha implantado un principio de justicia en todos los seres humanos desde que creó a Adán. Todos tenemos conciencia. Todos sabemos lo que está bien o lo que está mal porque nos lo dice nuestra conciencia. Tarde o temprano, los que cometen injusticia contra su prójimo, que lo saben perfectísimamente, tienen que pagar por ello. De una manera u otra van a estar pagando por ello. En esto están incluidos los creyentes y no creyentes, está incluida toda la humanidad. Los principios de justicia, tarde o temprano, se ejecutan. Así que por este principio implantado en la conciencia, y tras ver que el Dios de Daniel le había librado de ser devorado por los leones, y a donde había sido arrojado por el engaño de estos altos mandatarios del imperio, no había pasado nada, Darío mandó que los acusadores de Daniel recibiesen el mismo castigo que ellos prepararon para Daniel. ¿No estaba mal lo que hizo Daniel y por eso lo echaron al foso? Pues ahora, como está mal lo que hicieron los sátrapas y los otros dos gobernadores, pues es lógico que también acaben en el mismo sitio, en el foso. Pero no acabaron ellos solos. Acabaron sus hijos
y sus mujeres. Y si había 120 sátrapas, los 2 gobernadores, con todas sus familias, parece ser que había bastantes leones. Porque antes de que llegasen al fondo del foso, los leones los devoraron. El versículo 24 nos lo ha descrito. Dio orden al rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Estos hombres no solamente tuvieron que pagar la culpa de su inquina contra Daniel, porque era completamente injusto. Era una confabulación que habían creado hacia un hombre que era recto en su proceder, sino que también todas sus familias fueron arrojadas al foso de los leones, que los devoraron al momento. Y al igual que ocurrió con Nabucodonosor, cuando recobró su razón, donde promulgó a lo largo y ancho de su imperio las excelencias de Dios, ahora Darío también va a hacer exactamente lo mismo. Darío, un pagano. Pero fijaos lo que él dice. Escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Este es un reconocimiento de la majestad y grandeza de Dios. Pero estamos hablando de Darío, que era un rey que dominaba en aquel tiempo todo el mundo conocido. Tenía un dominio sobre pueblos, naciones y lenguas, y él está reconociendo que hay alguien por encima de él cuyo reino no será jamás destruido y cuyo dominio perdurará hasta el fin. Así que también está reconociendo sus límites y dejando que Dios ocupe los suyos. Este es un preámbulo que anuncia lo que ocurrirá al final de los tiempos, cuando Cristo venga dando el punto final a la existencia de este mundo. Dice Filipenses 2:10 que en ese tiempo, en el nombre de Jesús, se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando llegue el punto final de la historia, todos reconocerán y sabrán perfectamente que Dios es Dios. Todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, poderosos y humildes, creyentes e incrédulos, todos se postrarán ante el Dios eterno. Pero en aquel día, algunos serán, o la mayoría, serán arrojados al infierno. Esta es una de las enseñanzas que también nos muestran las Escrituras. Y otros no lo serán. Esto nos muestra que detrás de la historia que aparece a nuestros ojos hay un mensaje que se está proclamando día tras día para que las gentes obedezcan a la fe, si no quieren entrar en un lugar mucho más terrible que el que fue el foso de los leones, tanto para Daniel, que tendría algo de miedo, como para los que vinieron después, que fueron devorados. Así que si alguien tiene algo de estima por su vida eterna, pues debería pensar estas cosas que también anuncia la Escritura. Somos seres creados a imagen y semejanza de Dios. Somos inmortales. No nos vamos a morir. Físicamente sí, pero espiritualmente no. No nos vamos a morir. Tenemos un alma, tenemos un espíritu. Somos seres inmortales, pero la caída acabó con el libre albedrío. Y ya no nacemos siendo libres y eligiendo porque nosotros queremos decidir en algo que tiene que ver con la eternidad. Nacemos siendo esclavos de Satanás. Por eso el Señor dice en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero solamente si el Hijo os liberta. Porque ahora somos esclavos. Hasta que Cristo nos ha libertado. Y esto es así porque también dice Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nada más. Solo a Dios podemos adorar. Y solo Cristo nos puede salvar. Nada más. Estábamos cantando un himno anteriormente.
que decía, las obras son vanas, el llanto es vano, solo Cristo salva, solo Cristo. Y el capítulo concluye diciendo, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Tenía 85 años más o menos cuando se nos narra esta historia y después todavía vivió muchos más años. Lo que nos muestra es que los reinos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice Juan. Darío pasó en la historia y Ciro también. Y solamente hoy estamos hablando de ellos por la conexión que tienen con Daniel. Si Daniel no hubiera cumplido con sus deberes, no hubiera sido íntegro en sus actuaciones, no hubiera sido leal en sus convicciones, el libro de Daniel no existiría. Y no sabríamos nada de Ciro ni de Darío dentro de este contexto. Pero sabemos mucho de ellos porque Daniel estaba en medio de todo lo que se desarrolló en estos dos imperios, el caldeo y el medo-persa, y fue un hombre de gran influencia en la alta magistratura del Estado. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Está claro que a Daniel nadie le pudo quitar su salvación. Mira que lo intentaron. Hubo pruebas fortísimas y nadie le quitó su salvación. Esto nos da aliento en la batalla, a pesar de que en ocasiones a nosotros nos parezca que vamos a ser arrojados al foso de los leones. Pero el mismo Dios que guardó a Daniel es también el Dios de los creyentes, es tu Dios, el mismo. Y no vamos a pasar por situaciones tan terribles, creo yo, como que nos arrojen al foso de los leones. Tendremos otras pruebas difíciles, pero esa es la más terrible, porque sabes que te quedan segundos de vida, lo que tarde el león en abalanzarse sobre ti. Pero si haces memoria de tu historia, verás cómo Dios te ha librado de los leones que han asaltado tu alma en muchas ocasiones. Haz memoria y verás cómo el Señor te ha sacado. Porque si no te hubiera sacado, hoy no estarías aquí. Estarías en la playa, haciendo tus compras, o las 1000 cosas que hace la gente de este mundo en el día del Señor. Pero el Señor te ha guardado, ha consolidado tu fe en medio del dolor o de la aflicción o de la prueba. Y hoy estás juntamente con el pueblo de Dios alabando su nombre. Y lo estás porque has salido del foso de los leones. Por eso estás aquí. Y si Él te ha librado hasta ahora, evidentemente te va a seguir guardando hasta que llegues a tu patria celestial. Por eso el Salmo 48:14 nos dice que este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. No tenemos que temer. Como mucho pueden matar nuestro cuerpo, pero no nuestra alma. Así que no tienen nada que hacer. Nada que hacer. Porque nosotros como seres inmortales vamos camino de la eternidad, para entrar en nuestra casa celestial. Así que nada de lo que aquí nos hagan va a afectar en absoluto a nuestra entrada en el reino de los cielos. Todo esto es un gran consuelo para cada creyente cuando lee las Escrituras y ve cómo Dios le amó desde antes de la fundación del mundo. Cómo los profetas y los apóstoles se ocuparon en enseñarnos estas doctrinas que les fueron reveladas por el Espíritu Santo y que están compiladas en las Sagradas Escrituras. 66 libros para nosotros. Cómo cada uno de estos libros está relacionado con el resto de libros. Cómo los ángeles puros observan atentamente todo el detalle de la redención y cómo siguen aprendiendo y sorprendiéndose de cómo un Dios perfectamente santo y puro pudo salvar a pecadores que merecían la muerte y nos salvó. Como nos muestran que Dios se hizo hombre con un propósito. Dice Hebreos 2:14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que aquí lo identifica de nuevo. Cristo en la cruz venció al diablo. Cristo en la cruz venció al pecado y venció a la muerte.
Es por su muerte que nosotros tenemos la vida. Es por su justicia que nosotros somos justificados. Es solo por Él que hemos sido hechos hijos de Dios y herederos del reino de los cielos. Sea lo que sea que nos toque pasar en este mundo, es temporal. Que vamos a estar aquí 10 años, 15 años. Estaba ayer hablando con Valentín de la profecía de Jeremías sobre la cautividad de los judíos en Babilonia, 70 años. ¿A quiénes le van a quedar aquí 70 años? A mí no, pero a la mayoría de vosotros tampoco. Así que todo tiene su fin. Todo tiene su fin. En 70 años solamente estarán los niños que ya serán abuelos. Pero la mayoría de nosotros ya no estará. Así que en cuanto esto pase, que va a hacer así, ya estamos en nuestra casa. Para siempre. Nadie nos la va a quitar. Y ya no tendremos que estar sufriendo, ni estudiando, ni con las 1000 cargas que cada uno puede llevar encima. Nada, se acabó. Así que le tenemos que dar gracias a Dios por darnos aliento en la batalla y poner una esperanza delante de nosotros. Que la salvación en Cristo tiene la recompensa de la vida eterna. Y esto es lo que nos ha dado. Con lo cual, todo lo demás no tiene mucho sentido. Así que tenemos que seguir cumpliendo nuestro papel mientras que estemos en este mundo, hasta que el Señor nos llame.